2, 1. Buenas tardes, vamos a comenzar a explicar el proyecto del lenguaje ensamblador. Mi nombre es Alejandro Huerta del grupo 5S11 y bueno, el código es bastante sencillo. Con los conocimientos que hemos obtenido a lo largo de este semestre, ha sido pues un reto divertido el aprender, porque pues tiene su complejidad como cualquier otro lenguaje. Pues su detalle es que es un nivel más básico, lo cual lo dificulta un poco, pues no tenemos tantas herramientas como las que, o no se tenían tantas herramientas como las que tenemos actualmente para la elaboración de estos programas. Bueno, para empezar, empezamos declarando lo que es el tipo de modelo Tiny. El tamaño del programa es un tamaño pequeño. Se declara la directiva de segmento de stack, que es la pila, y la de segmento de datos. En la de datos marcamos las diferentes textos que vamos a ocupar a lo largo del programa, variables, por así decirlo, que vamos a ir llamando. Aquí las declaramos junto con el texto. Y posterior a eso es cuando comienza en el segmento de datos el código del programa. Comienza con start, el begin, que es el proceso lejano para el programa. Habilitamos lo que es la petición de modo de video, que es la 00H, con una resolución 04H. Esto nos indica que es una pantalla de tamaño 320 x 200 píxeles. Posterior a esto solicitamos mover la petición 0BH al segmento AH, que es establecer la paleta de colores, y en el siguiente línea de código solicitamos el color para el fondo del texto. Aquí nos indican qué coordenadas son en las que nos vamos a colocar, y comenzamos a llamar los textos. La petición 02H nos indica que es colocar el cursor. Aquí lo movemos al segmento AH. Luego al BH colocamos lo que es el número de página, el renglón y la columna donde vamos a comenzar. Solicitamos llamar al texto, que este texto se mueva a la dirección AX, y esta misma se mueva a DS, que ya la habíamos llamado, que es el apuntador que nos marca el mensaje. Aquí se hace en la petición 09H la petición de despliegue del texto, que se mueva a la sección 0H en el renglón 10 en la columna 5, y aquí declaramos que está llamando a los textos. De igual manera se hace en los siguientes textos. Es el mismo código, solamente cambia el lugar donde se va a acomodar el texto, en este caso renglón y columna 3, y la variable texto 6, que lo tenemos acá arriba como el nombre del tecnológico. Posterior a esto colocamos las demás variables de texto que vamos a ir llamando para esta primera página. Es el mismo código, solamente cambia el nombre de la variable que estamos llamando, ¿vale? Posterior a eso, el proyecto nos pide que dentro de la pantalla despejemos un margen sobre los costados de toda la hoja. Aquí primero movemos nuestros apuntadores CX y DX, que nos determinan las coordenadas. C, que recorre todo el segmento de X, y DX, que recorre todo el segmento Y. Muy bien. Posterior a eso hacemos la petición 0CH, que es dibujar un píxel. Indicamos el color que queremos, y en este caso incrementamos CX sobre el renglón del eje X para dibujar toda la línea hasta llegar al píxel 310. Recordemos, comenzamos en el número 10 y continuaremos hasta el 310. Posterior a eso, nuevamente regresamos el cursor a la posición 1010 dentro del eje de coordenadas XY. Nuevamente hacemos la petición de dibujar el píxel, colocamos el color que requerimos, y aquí vamos a incrementar en DX hasta el renglón 190. Aquí, ¿cómo sabemos esto? Con la variable la petición que tenemos aquí, que es incrementar DX, y hace una comparación hasta que DX llegue a 190. Empezamos en el 10 y una vez que llegue al 190, ahí termina ese ciclo, por así llamarlo. Nuevamente
nos colocamos en el renglón de CX en el 10 y en DX en el 190, y vamos a incrementar CX hasta 310 para marcar la siguiente línea del renglón de margen. Nuevamente llamamos la petición de dibujar un píxel, establecemos el color y hacemos el incremento en esta parte. Posterior a eso, la última línea de código, nuevamente nos movemos en los espacios, en las coordenadas XY, e incrementamos el espacio del segmento DX hasta llegar a 191. Comenzamos en el píxel 10 hasta llegar a 191, y aquí llamamos la interrupción 21, lo cual nos muestra el contenido en pantalla. Muy bien, posterior a eso llamamos a un método que tenemos declarado aquí abajo, que es pausa, el cual nos va a permitir limpiar la pantalla para poder pasar a la siguiente hoja de la línea del código. Muy bien, permítanme, aquí está. Llegamos a llamar a la petición pausa, lo cual nos limpia la pantalla, y nos movemos a la siguiente página, la cual es una breve descripción de lo que es el proyecto. Nuevamente hacemos la petición para habilitar el modo de video, colocamos el tipo de tamaño de pantalla que queremos, habilitamos la paleta de colores y establecemos el color del fondo que queremos. Posterior a eso, nuevamente nos colocamos en las coordenadas para llevar el cursor al texto que vamos a colocar. Nos indica que es la página 00 en el renglón 2 en la columna 0, y comienza a llamar el texto, a colocarlo en la variable, y hace la petición de despliegue de pantalla para que haga una pausa y nos muestre el contenido de lo que acabamos de llamar, y guardamos en las diferentes partes de la memoria. Posterior a ese, nuevamente llamamos el método call pausa para que nos limpie la pantalla y nos despliegue la última pantalla de este proyecto, que es un dibujo. Nuevamente hacemos el llamado o las peticiones para habilitar el modo de video. Aquí lo vamos a cambiar a 13H, es el mismo tamaño de la pantalla, únicamente que aquí nos brinda una variedad más grande en lo que es la paleta de colores para poder trabajar en el proyecto a la hora de hacer los dibujos. Muy bien, nuevamente aquí establecemos el fondo de pantalla. Aquí indicamos qué color es el que queremos, de qué columna. Bueno, vamos a comenzar en el 00 en la coordenada XY, y vamos a llegar hasta el 6400, que es el total de toda la pantalla, para que dibuje todo el fondo. Esto es la diferencia entre el otro método de llamar a la pantalla y que es el 04H y el 13H, ¿vale? Es la diferencia, que aquí sí hay que dibujar todos los hay que mandar llamar todos los píxeles para que se vayan colocando y nos marque el color, o nos define el color del fondo, perdón. Posterior a eso vamos a colocar otro texto, en este caso nuevamente es el texto, la variable texto, que es mi nombre, y posterior a eso llamamos a otro texto, nuevamente en los renglones y las columnas establecidas, que es el nombre del dibujo que estoy realizando. Y de ahí en adelante vamos a ir dibujando píxel por píxel todo el dibujo. Nos vamos guiando en las coordenadas para saber en qué punto es donde estamos o desde dónde estamos iniciando, y nos vayamos moviendo. Nada más definimos en dónde queremos empezar, qué es lo que va a incrementar, si el eje de las X o el eje de las Y, y hasta dónde vamos a llegar en las posiciones. En este caso comenzamos en la posición 51 y vamos a llegar hasta la 65, y nos va a pintar de color negro esta primera línea de código. Luego continuamos con la segunda línea de código, que hace lo mismo. En este caso yo establecí en mi dibujo el tamaño que yo tenía, que cada cuadrito, por así llamarlo, sean 2 píxeles los que se iban a dibujar. Entonces marcamos todo lo que es el contorno del dibujo en estas líneas de código. Va incrementando ya sea CX o DX y nos va marcando los colores. Todo esto es la línea de código del dibujo, línea por línea nos va marcando píxel por píxel para indicarnos o mostrarnos, o se vaya quedando grabado en la memoria al momento de desplegar en pantalla cómo es que va quedando nuestro dibujo. Yo fui
separando un poco para no perderme en el proceso del dibujo. Todo esto es el contorno del dibujo. Posterior a eso, a partir de la línea 100 me parece, ciento tanto, aquí en esta parte de aquí, estas últimas 4 líneas de dibujo nos marcan los ojitos del muñequito que yo dibujé. Como vemos aquí, está estableciendo, aquí estábamos rellenando el color del dibujo, aquí nos indica que es el amarillo, y de ahí cambiamos nuevamente al color negro para establecer los ojos del dibujo. Son 4 líneas de código. Son aproximadamente 8 píxeles me parece los que ocupé para determinar los ojos, y bueno, en este caso dibujé unos detallitos extra que son como poderitos. Dibujé un Pac-Man que acompañan en el juego que conocemos, que es lo que va consumiendo el Pac-Man para jugar o continuar con el juego antes de que te atrapen los fantasmas. De igual manera, en línea por línea, primero fui dibujando el contorno de cada uno de los espacios del dibujo. Aquí nos indica qué posición estamos en el eje X y Y hasta dónde estamos llegando, incrementando ya sea el eje de los X o el eje de los Y. Aquí miren, estamos estableciendo los colores de el contorno del dibujo, y aquí ya estamos pintando el dibujo por dentro. Aquí nos indica, cambiamos de color de un negro a otro color que tenemos ahí en la paleta de colores, y así continuamos con todos los espacios del dibujo. Separé, como les digo, para no perderme entre las líneas del dibujo. Uno por uno los fui determinando, separando, para no perder en cierto momento en donde estábamos colocados y no tuviéramos que estar revisando nuevamente línea por línea de código todo el dibujo. Muy bien, ya para finalizar, nuevamente llamamos a la interrupción 21, que es lo que nos muestra en pantalla. Llamamos el método pausa, que es lo que nos va a limpiar, y solicitamos la interrupción 00H, que nos regresa al modo texto. Posterior a eso, solicitamos la interrupción 4C00H, que nos revuelve al 2, y pues como tal ahí terminaría la ejecución del programa. Aquí son los métodos que estuvimos usando durante el programa: el método pausa, el método begin, que es donde inicia el programa, y bueno, como tal sería todo. Ya nada más pues mostraré cómo fue que quedó el trabajo. Abrimos, en este caso estamos ocupando este programa, en el cual llamamos a nuestro programa. En este caso yo lo llamé Alex. Es una hoja para ensamblador, lenguaje ensamblador. Nos indica que no hay ningún error al momento de unir el código o de compilar el programa. No hay ningún error. Si hubiera alguno, aquí nos indicaría qué tipo de error tenemos y en qué línea de código está, para que lo podamos revisar. Después a esto unimos el programa para que pueda ser ejecutado, y lo último que nos queda por hacer es llamar el programa para que se ejecute. Aquí tenemos la primer pantalla. Está toda la información que habíamos almacenado en las variables de texto: el nombre del tecnológico, mi nombre completo, el grupo al que pertenezco, la materia, que es graficación, el nombre del profesor, que es Gerardo Nava Hernández, y el nombre del proyecto, en este caso es el proyecto ensamblador, y el margen que nos solicitó el trabajo. Aquí está, que fuimos delineando pues código por código o línea por línea, y el color que establecimos en este caso fue un fuchsia. El color de fondo es en azul agua. La siguiente página es el porqué o una breve descripción del proyecto. Nuevamente nos solicita un fondo de otro color, es un color morado que se fue llamando en las líneas de código, y el texto que nuevamente llamamos, y que nos dice que el proyecto se realiza con el fin de mostrar los conocimientos obtenidos en el lenguaje ensamblador, asimismo la creatividad y habilidad del alumno para el desarrollo de un dibujo. La última página nos despliega el dibujo que desarrollamos en el lenguaje ensamblador. Viene mi nombre, el nombre del dibujo y el dibujo que desarrollamos. Nuevamente cambiamos el color del fondo y pues sería todo. Espero que haya quedado establecido o explicado de la mejor manera posible. Fue una labor un reto pues muy padre,
Y pues sería todo. Gracias por ver el video y espero lo hayan disfrutado.